Un saludo especial a apreciados maestrantes. En esta ocasión les voy a presentar información que seguramente va a ser de utilidad para ustedes y tiene que ver con algunas reflexiones y alguna información que puede ser de utilidad a la hora de construir su discusión de trabajo de grado que correspondería a un proceso de investigación o a un trabajo aplicado. Solo para recordar, tenemos un proceso que debemos cumplir y vamos a recordar aquí sería esa información clave que tendríamos que considerar a la hora de elaborar una discusión. Recordando que es una construcción compleja, que tiene como función fundamental el desarrollar ampliamente un trabajo académico de alto nivel que en sí misma debe dar respuesta a los objetivos que ustedes inicialmente se plantearon dentro del trabajo de grado, a partir primero de un ejercicio de triangulación, que vamos a triangular los hallazgos de su trabajo de grado, si se trata de su proceso de investigación, pues será justamente los resultados de su proceso investigativo siguiendo el método que ustedes hayan elegido. Si se tratara de un proyecto aplicado, pues se haría referencia a con el cumplimiento de los indicadores y logros específicos que ustedes hayan alcanzado con su propio proyecto. Estos hallazgos deberán ser contrastados con la teoría. La teoría en este ejercicio es fundamental y tiene que cumplir algunos requisitos. Uno de los primeros requisitos que tiene que cumplir y es que en lo posible siempre sean fuentes primarias. Fuentes primarias haría referencia a los autores que realmente escribieron la obra. Procurar en lo posible no hacer citas de citas. Lo otro sería que la información sea actualizada. Esto implicaría 5 o 7 años antes a la fecha actual. Se hace la debida excepción para aquellos estudios de alto nivel y que haya tenido un impacto académico y social importante, los mismos clásicos que podrán ser usados dentro de su trabajo de grado. La teoría cumple una función de complementar lo que los hallazgos y sus afirmaciones. Implicará también el contrastar, el confirmar la información que ustedes ofrecen. Esta relación entre los hallazgos y teoría debe tener una mediación especial y es la postura suya como investigador o como interventor. Esto implicaría que el protagonista del texto son ustedes mismos. Luego, al hacer una colcha de retazos de citas, pues no sería realmente lo que se espera para un trabajo como este que aquí se menciona. La discusión, como se ha mencionado antes, es un texto académico que tiene que cumplir con requisitos. Lo primero es que tiene que ser un texto con riqueza argumentativa. Por tanto, se debe organizar los hallazgos, priorizarlos y organizar las ideas completas con cada uno de los hallazgos priorizados. Esto facilitará que la redacción sea completa. Además, que sea enmarcado dentro de lo ético, respeto profundo por los derechos de autor. Esto implicará el cumplimiento estricto de las normas APA en cuanto a citación y a referenciación. Metodológicamente debe ser adecuada, por tanto el rigor metodológico debe ser alto y debe estar acorde con las intenciones investigativas o de transformación social, acorde con la propuesta metodológica. Las características del texto. Cada texto debe incluir una introducción, un párrafo introductorio, la evidencia, el análisis y la conclusión. Y es importante tener en cuenta que debe estar redactado en tercera persona. Frente a la idea del taller que teníamos previsto, la idea es partir de algunas orientaciones que seguramente van a ser de ayudas a la hora de construir su propio texto. Primero, tenga en cuenta el problema.
Tenga en cuenta los objetivos del problema. Recuerde que con el texto ustedes van a dar respuesta a esos objetivos. Tenga en cuenta los referentes teóricos, conceptuales o busque aquellos que considere pertinentes para su propio trabajo. Organice los referentes teóricos, conceptuales, determine y priorice los hallazgos o logros. Muchos consideran que este texto de discusión inicia con la información más relevante para poder irlo desarrollando y con esto destacar la información que se considera que aporta, que tiene más aporte teórico, social o metodológico para su propio trabajo. Y lo siguiente, es necesario triangular la información de acuerdo a la triada que les he mencionado anteriormente y que aquí la reitero. En lugar del investigador, frente al contraste entre los referentes teóricos conceptuales y los hallazgos de su propio proyecto. En el texto o en el ejercicio más bien que vamos a mencionar ahora mismo, vamos a partir de unos ejemplos que sin duda van a ser de utilidad para ustedes. Y esto parte justamente de un taller que yo denominé Interpretemos y parte justamente de unas preguntas alrededor del ejemplo al que hago mención. Vamos a tener en cuenta cuando vamos a revisar este ejercicio las preguntas que voy a mencionar a continuación. ¿Cuál es la relación que debe tener un texto de discusión con la intención del proyecto de investigación o de intervención y la metodología propuesta? ¿Cómo debe entenderse e interpretar en el ejercicio de construcción de una discusión académica? ¿Cuál debería ser el proceso para elaborar una discusión? ¿Cómo evaluar si una discusión cuenta con los requerimientos de calidad exigidos para un trabajo académico de alto nivel? Bueno, el ejemplo se los menciono en este instante. Esta es parte de una investigación que construimos con alguna compañera. Desafortunadamente no hace parte de lo comunitario, pero para ejercicio puede ser útil, ¿cierto? Les voy a comentar que el objetivo de esta investigación fue el determinar las actitudes de los estudiantes en los programas de psicología de la Universidad Mariana y la institución universitaria SESMAC frente al fraude académico en la evaluación del aprendizaje con el propósito de contribuir a la reflexión y control de este fenómeno en el ámbito universitario. Esta fue una investigación cualitativa que utilizó método etnográfico. Los participantes fueron estudiantes universitarios y las técnicas de recolección de información fueron entrevista en profundidad, muro, cuestionario, con los que se utilizó el método de análisis de información, destilar información, y las categorías utilizadas o las categorías trabajadas fueron 3. Para este ejercicio nos quedamos solamente con una: pensamientos sobre las razones por las que se presenta el fraude académico. Dentro de cada una de las categorías se utilizó, más bien, se tuvieron 3 subcategorías. Para el ejemplo solamente utilizaremos una subcategoría de una categoría. Resultados sobre los pensamientos que se dan sobre las razones por las que se presenta el fraude académico. Y aquí les voy mostrando muy rápidamente cómo se presentaron los resultados solamente de esta subcategoría, porque pues sabríamos que tenemos una gran cantidad de información que no alcanzaríamos a manejar. Aquí tenemos como una presentación específica y aquí tenemos una información relacionada con los resultados, que si ustedes les gustan pueden leerla con algún detenimiento, pero como ustedes notarán es un texto realmente descriptivo que va a cumplir con lo que se ha pedido hasta el momento. Se apoya esta descripción con el mapa categorial que se construyó a partir de todo el análisis de la información. Y aquí, como notarán, sobre el pensamiento sobre las razones por las que se hace fraude, pues encontramos que hay diferentes razones, ¿cierto? Y de cada una de las razones se van ramificando diferentes clasificaciones que nos van a dar cuenta de
de cómo se dio esta situación dentro de la investigación. No es para nosotros como lo prioritario el contenido de la información, sino más bien la estructura, cómo se fue elaborando este ejercicio, revisando que este es un ejercicio que tiene que ser realmente riguroso, cuidadoso, y da cuenta de un método específico. A continuación, les presento justamente un fragmento de lo que es la discusión en sí mismo, para poder evidenciar si en efecto con este párrafo realmente le apostamos al cumplimiento del objetivo, si realmente se logra la triangulación de la información partiendo de los hallazgos, de la teoría y por supuesto la postura del investigador. Me voy a permitir revisarlo. ¿Listo? Este texto es entonces Pensamientos sobre las razones por las que se presenta fraude académico. Bueno, aquí creo que hay un error en el texto, pero bueno. Y en las respuestas de los estudiantes que respondieron el cuestionario, se encuentra que el 66% afirmaron que una de las razones por las que se presenta fraude eran el que se siente inseguro de su conocimiento. Dicha inseguridad, según los estudiantes, se presenta por desconfiar de sus habilidades durante la actividad evaluativa. Comentarios como muy difícil el parcial por no confiar en sus propias capacidades. Este texto es una voz, las voces ayudan a ilustrar o a ejemplificar el texto y está tomado del análisis de información que se dio. Y mire, aquí hay un código, CM. Entonces sabemos que aquí hace referencia a un cuestionario, perdón, a la técnica del muro de una institución de una de las instituciones educativas. Permiten confirmarlo y estas percepciones dan cuenta de la experimentación de los estados de ansiedad importantes ante el cómo. Yo creo que el fraude es muy frecuente en las materias que generan mucha ansiedad, las materias difíciles. ¿De dónde fue tomada esa información? Del CEE2, de la institución educativa C, de la entrevista E y del estudiante 2. Como sabrán, estamos salvaguardando la identidad de la persona que ofreció esa información, pero para el investigador y para quien quiera realmente revisar y tenga pues las credenciales, sabe que esta no es una información inventada, sino que está tomada de la misma investigación. En este sentido, se tiene que, aunque existe posibilidad de tener rasgo ansioso, la mayoría de los estudiantes experimentan estados ansiosos ante la amenaza de los resultados no aprobatorios o de pensamientos sobre desigualdad entre el nivel de exigencia y de la asignatura y la capacidad que el estudiante percibe de sí mismo para desempeñarse una prueba específica. Es así como los efectos de la ansiedad en el rendimiento escolar son claros desde el momento en que empezó a analizar el problema con el trabajo pionero de Yerkes y Dodson en 1908 hasta nuestros días. Los investigadores han informado de manera sistemática de una correlación negativa entre prácticamente todo aspecto del aprovechamiento escolar y una amplia gama gama de medidas de ansiedad, Coviñón y Olech. Con esto yo les quiero explicar, no voy a leer más del texto, pero les quiero explicar que realmente dentro de un texto de discusión es posible hacer ese entretejer los hallazgos, la teoría y la postura del investigador, recordando que el protagonista de la historia finalmente son ustedes. Con esto, la pregunta sería, ¿qué desafíos plantea para ustedes desarrollar la discusión? Queda allí, pues, entonces una pregunta que seguramente ustedes van a ir elaborando internamente y que les apoyará justamente para poder construir su propia discusión. Espero que esta información haya sido de utilidad. De todas maneras, quedo atenta a sus preguntas o inquietudes. Hasta pronto.